Obviamente, si alguien por primera vez asiste a esta reunión, conoce muy poco acerca de lo que es la fe Bahá'í, es un poco difícil explicar eh, en 2, 3 minutos lo que es la fe Bahá'í, ¿no? Pero así rapidito, la fe Bahá'í es parte de la cadena de la revelación progresiva de Dios, es decir, Dios desde tiempos antiguos ha enviado mensajeros para guiar a la humanidad, ¿correcto? Siempre lo ha hecho en forma continua, en forma constante. Nunca ha dejado a la humanidad solo, pero cada vez ha ido revelando más, más verdades. Entonces se le llama revelación progresiva a este hecho de que Dios constantemente envía guía, pero cada vez envía más guía que la vez anterior. Entonces la fe Bahá'í es parte de esa cadena, así como Moisés, por ejemplo, ¿no? Solo voy a dar unos 2, 3 ejemplos. Moisés, por ejemplo, fundó el judaísmo porque Moisés trajo leyes de parte de Dios y fundó una religión. En esa religión dio ciertas leyes, explicó de cierta manera principios divinos. Después, en otro tiempo, vino, por ejemplo, Cristo, que trajo otra guía, cambió algunos principios sociales, eh, enfatizó otras verdades espirituales que ya existían y así, ¿no? Reveló más cosas. En otro momento vino Mahoma, ¿no? Y a revelar más cosas, a confirmar las cosas de antes y a revelar mayor cantidad de guía de parte de Dios. Entonces, en esa cadena está la fe Bahá'í, fundada por Baha'u'lláh, que es el mensajero de Dios para esta época, quien ha traído más guía para la humanidad. Entonces, Baha'u'lláh se estima que tiene más de 100 libros, entre libros, tablas, cartas, ¿no? Epístolas, tiene más de 100 obras donde plasma toda la guía que trae de parte de Dios. Es obviamente algo mucho más grande que hace 1400 años o hace 2000 años o hace 3400 años, ¿no? Entonces, entre todas esas tablas y libros y epístolas, hay una que vamos a estudiar esta noche. Desgraciadamente, no está traducida o si está, no sé, no lo he conseguido yo, ¿no? No está traducida al español, entonces lo que vamos a hacer es simplemente yo voy a ir no tratando de traducir, sino nada más explicando lo que aparece dentro de esa tabla. Así que si están de acuerdo, pues comenzamos, ¿no? La tabla se llama la rosa espiritual. Y para los amigos que conocen la historia de los lugares donde estuvo Baha'u'lláh, esta tabla la reveló en Edirne, que en ese tiempo se llamaba Adrianópolis. Así se llama la tabla, ¿no? Antes de ver la tabla en sí, voy a explicar un concepto que es fundamental y que la fe Bahá'í nos ha explicado, y que ese concepto tal vez antes no lo manejaban de esta manera. Por ejemplo, para el cristiano, Moisés sí es un mensajero de Dios, pero después de Jesús, Mahoma, Baha'u'lláh ya no creen en los mensajeros que han venido después.
Los judíos, por ejemplo, creen en Abraham, Noé, todos los profetas antes de Moisés, pero después de Moisés no creen en nadie, ¿no? Y así sucesivamente, cada vez que viene un mensajero, la gente que se hace seguidores de él solo creen hasta él y los anteriores porque él los menciona. Pero él también da profecías de que después van a venir más mensajeros, más enviados de parte de Dios, pero ya la gente de esa religión ya no reconoce a esos otros. Entonces, hay una cosa interesante, ¿no? Que Bahá'u'lláh explica y que en esta tabla que vamos a estudiar también lo vuelve a explicar, que por ejemplo, cuando vino Moisés, sus seguidores se llamaban Dios. Pero Moisés también tenía enemigos, los egipcios, el faraón y toda su maquinaria, y los amalecitas y otros, ¿no? No, ahorita no queremos estudiar quiénes eran exactamente, pero lo importante es que cuando viene Moisés tenía seguidores y tenía enemigos, ¿no? Cuando viene Jesús, sus seguidores eran cristianos, pero sus enemigos eran, entre otros, los judíos. Estos judíos no son los mismos judíos que fueron seguidores de Moisés. O sea, en el tiempo de Moisés, los judíos eran el pueblo que ayudó a Moisés. En los tiempos de Cristo, los judíos se llamaban judíos, pero ya no eran los seguidores que ayudaron al representante de Dios en ese momento, sino que eran sus enemigos. Entonces, se puede decir que Jesús, en cierta forma, es el retorno del mismo espíritu que trajo Moisés, pero que los cristianos del tiempo de Jesús son el retorno de los judíos del tiempo de Moisés. Y los enemigos de Cristo son el retorno de los enemigos de Moisés. De la misma manera, cuando viene Mahoma, sus seguidores se llaman musulmanes. Esos musulmanes son equivalentes de los cristianos del tiempo de Jesús, o el retorno de los cristianos del tiempo de Jesús, o el retorno de los judíos del tiempo de Moisés. Pero cuando viene Mahoma, sus enemigos son esos judíos, paganos, cristianos, ¿no? Que en otro tiempo habían sido amigos del representante de Dios y hoy ya son enemigos. Entonces, cuando viene Baha'u'lláh, sus seguidores nos llamamos Bahá'ís, y ahora los musulmanes que antes ayudaron a Mahoma, hoy son enemigos de Baha'u'lláh. Entonces, esto es, no sé, es de una forma de ver las cosas, ¿no? El hecho de que Jesús no es otro que Moisés, que ha vuelto a venir, ha vuelto a representar a Dios. Es decir, ellos son personas diferentes, sí. Jesús no es Moisés, Mahoma no es Jesús, Baha'u'lláh no es Jesús, no es Mahoma, pero representan al mismo Dios. Entonces, en espíritu y en funciones, se puede decir que Jesús fue retorno de Moisés, Mahoma fue retorno de Jesús y así sucesivamente. ¿Correcto? Por ejemplo, un enemigo de Jesús fue Caifás, supuestamente judío, pero según esta enseñanza, si Caifás
hubiera estado en tiempos de Moisés, habría sido un enemigo de él. Entonces, si Caifás hubiera estado en tiempos de Moisés, en lugar de ser su amigo, hubiera sido su enemigo. ¿Por qué? Porque cuando viene Jesús, Caifás no reconoció al representante de Dios. La luz de Dios que estaba en Jesús, Caifás no lo reconoció. Entonces, ese mismo Caifás, si hubiera estado en los tiempos de Moisés, seguramente que no habría reconocido la luz de Dios reflejada en Moisés. Entender esto es fundamental y a veces difiere un poquito de lo que la gente normalmente cree, ¿no? La gente cree que el judío siempre es judío y siempre es pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser pueblo de Dios si matan a Cristo? ¿No? Entonces no puede ser pueblo de Dios uno que mata al representante de Dios. Ok, ahora vamos a venir a esta época y ver un poquito quiénes eran los que se opusieron a Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh se presenta en el siglo XIX, ¿no? En los años 1800, ¿no? Y en esos años 1800, él nació en 1817 y falleció un día como ayer en 1892. Entonces, vivió completamente en el siglo XIX y él presentó su mensaje, presentó todo el sistema religioso que traía a los reyes, a los sacerdotes, a los presidentes, a todos los mandatarios y a toda la gente en general. Pero lo que más tuvo fueron enemigos, ¿no? ¿Quiénes fueron los enemigos de Bahá'u'lláh? Las autoridades gubernamentales, especialmente el gobierno persa y el poderoso imperio otomano. Esos dos imperios fueron sus enemigos. Y también hubo un enemigo llamado Sayyid Muhammad, que es el equivalente del anticristo en la fe Bahá'í, y su medio hermano, que se llamaba Mirza Yahya, que Mirza Yahya quiso usurpar el lugar de Bahá'u'lláh, quiso hacerse pasar en lugar de él. Es decir, para lo que venía Bahá'u'lláh, este Mirza Yahya, su medio hermano, envalentonado por el otro señor, Sayyid Muhammad, quiso usurpar su lugar, quiso declararse como que él fuera el mensajero de Dios en lugar de Bahá'u'lláh. Incluso intentó envenenar a Bahá'u'lláh y una de las veces que lo envenenó casi se muere Bahá'u'lláh y de por vida le quedaron secuelas, ¿no? En sus manos y en su cuerpo en general por ese envenenamiento. Entonces, ese Mirza Yahya, su medio hermano y todos sus seguidores, logró tener un montón de seguidores, eran también los enemigos de Bahá'u'lláh. Ahora ustedes pónganse a pensar, ¿no? Contra quiénes tenía que luchar Bahá'u'lláh, contra dos poderosos imperios, ¿no? Del momento, por un lado, y por otro lado, contra un par de personas que querían usurpar su lugar y engañar a la gente para que no le sigan a Bahá'u'lláh y todos sus seguidores, ¿no?
En medio de todo este pleito, en medio de todo este, eh, digamos, esta contienda entre el bien y el mal, Bahá'u'lláh escribe una hermosa tabla que se llama la rosa espiritual. Y en esa tabla, Bahá'u'lláh usa una metáfora que en la fe Bahá'í se usa mucho. Usa el metáfora de la rosa espiritual y los ruiseñores para referirse a que en esta tabla Bahá'u'lláh está diciendo que el mensajero de Dios, es decir, Moisés, Jesús, Mahoma, etcétera, ¿no? Bahá'u'lláh son como rosas o son como la misma rosa, con la misma fragancia, con la misma hermosura, pero que aparece en diferentes jardines, en diferentes tierras cada vez. La esencia fragante de esa rosa es la misma cuando vino con Moisés. La fragancia de la rosa, la belleza de la rosa es la misma cuando vino Jesús que cuando vino Mahoma, cuando vino Bahá'u'lláh. Y nosotros los seguidores, quienes somos, somos como los ruiseñores. Ruiseñor es un pájaro que ama la rosa. Eso es en la literatura persa más que todo, ¿no? El ruiseñor se pone en la rosa y canta hasta caer desmayado, ¿no? Cuánto ama la fragancia y la belleza de la rosa. Entonces, Bahá'u'lláh tiene una metáfora en la cual el mensajero de Dios, o sea, Bahá'u'lláh, Mahoma, Jesús, Moisés, son como una fragante y hermosa rosa, y nosotros debemos ser como ruiseñores que cantamos y giramos alrededor de esa hermosa rosa. Pero que esa rosa es la misma rosa que creció una vez en Egipto con Moisés. Otra vez creció en Belén, ¿no? Otra vez en Arabia, o sea, en Meca y Medina. Y hoy está creciendo de donde brotó la belleza de la rosa a través de Bahá'u'lláh. Entonces, la tabla más o menos comienza así. Dice, en el nombre del amigo, en el nombre, o sea, en el nombre de Dios, que es el amigo de nosotros, ¿no? Dice, la rosa espiritual en el jardín divino florece produciendo místicos significados a la llegada de la primavera. Pero, es decir, Bahá'u'lláh, hay una nueva primavera espiritual en el mundo y el nuevo mensajero de Dios, Bahá'u'lláh, se ha presentado. Repito, la rosa espiritual en el jardín divino florece produciendo místicos significados a la llegada de la primavera. Pero los falsos ruiseñores siguen privados. ¿En qué año se presentó Bahá'u'lláh? En el siglo XIX, 1863. Él hizo su declaración. ¿Y cuántos años han pasado? ¿No? 160 años, más de 160 años. Y los falsos ruiseñores, es decir, los que golpean el pecho por ser religiosos, por ser fieles a la fe de Dios, siguen privados. Después dice Bahá'u'lláh, la rosa dice, la rosa le dice a los ruiseñores, ruiseñores, yo soy su amado y he aparecido con el color perfecto, con la fragancia
y delicadeza correcta y con inigualable frescura. Vengan, reúnanse alrededor de su amigo. Eso le dice la rosa a los posibles ruiseñores. O sea que aquí Bahá'u'lláh les está diciendo a los musulmanes, digamos que eran los que más abundaban alrededor de él, pero indirectamente también válido para los judíos, cristianos, budistas, hindúes, todos los de las religiones anteriores, ¿no? Que no han reconocido esta nueva fe, les está diciendo, a todos ellos en general, señores, la esencia de Mahoma, la esencia de Jesús, la esencia de Moisés, ha vuelto a presentarse, pero en mí. No sigan el dictado de sus vanas imaginaciones, no sigan divagando, vengan y reúnanse alrededor de mí, porque yo soy la misma rosa que ellos y he vuelto a presentarme. Pero los ruiseñores metafóricos le contestan a la rosa, le dicen no. Nosotros somos nativos de Medina. Medina es donde se desenvolvió Mahoma. Entonces los ruiseñores dicen, somos nativos de Medina y éramos íntimos amigos de la rosa árabe. En cambio tú estás aclamando aquí en Irak, donde hizo su declaración Bahá'u'lláh. Entonces la gente, o sea, los musulmanes alrededor de él, le contestan, nosotros somos fieles a Mahoma y tú no eres Mahoma. ¿Por qué? Porque Mahoma es de Medina y tú eres de aquí de Irak. No eres del mismo lugar que él. Tú no eres Mahoma. Tú no estás saliendo en el cuerpo de Mahoma. Estás saliendo en otro cuerpo. Por lo tanto, no eres válido. Entonces la rosa les contesta. Dice, se ha hecho evidente que durante todo este tiempo, es decir, miles de años que han pasado, ¿no? Y durante todo este tiempo, cuando vino Moisés, cuando vino Jesús, cuando vino Mahoma, durante todo ese tiempo, fueron privados de la belleza del todo misericordioso y nunca en verdad me han reconocido. Más bien, ustedes han reconocido paredes, vigas y edificios, porque si ustedes me hubieran reconocido a mí, ahorita estarían reunidos alrededor de mí. ¿Qué quiere decir aquí Bahá'u'lláh con esta respuesta que le da a los ruiseñores? Obviamente es metáfora, no es algo, una conversación que haya sucedido. O sea que aquí Bahá'u'lláh les dice, si ustedes esta belleza que se está presentando dentro del cuerpo de Bahá'u'lláh, que es la misma belleza divina que había aparecido en Mahoma, en Jesús, en Moisés, en Buda, en Krishna. Si ustedes no reconocen esta belleza, quiere decir que no han entendido quién soy yo. No quién es Bahá'u'lláh, sino quién es esa rosa que se presenta en Bahá'u'lláh. Entonces, Bahá'u'lláh como la nueva aparición de la rosa, como el retorno de la misma rosa que era Mahoma, Cristo, Moisés, está diciendo, ustedes no me reconocieron nunca, nunca reconocieron la esencia de la rosa.
Su amor era por Mahoma, la persona de Mahoma. Su amor fue por la persona de Jesús, por la persona de Moisés, pero no por la roca que estaba adentro de, ¿correcto? No sé si está claro. Es decir, ahorita la belleza divina se presenta en Bahá'u'lláh. Esa misma belleza divina se presentó en Mahoma, por ejemplo, ¿no? O en Jesús. Pero los seguidores de Jesús nunca reconocieron esa belleza que está dentro de él, sino que reconocieron a Jesús. Y para ellos Jesús es Dios, no lo que venía dentro de él. Cuando se presenta Mahoma y hay seguidores que se reúnen alrededor de él, esos seguidores no reconocieron la belleza de Dios que estaba representado en Mahoma, sino amaron a Mahoma, o sea, a la persona de él. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esa gente hubiera reconocido la rosa, no la tierra donde nació la rosa? Es decir, si ellos hubieran reconocido a la belleza divina representada en Jesús hace 2000 años, entonces cuando vino Mahoma, seguramente que habrían reconocido la belleza de Dios porque es la misma que hoy se apareció en... Y hoy que ha venido Bajaola, segurísimo, seguramente habrían reconocido la belleza divina que aparece en Bajaola. Entonces, por eso que Bajaola les está diciendo, se ve que ustedes nunca reconocieron, me reconocieron, pero no hablando Bajaola, sino la belleza divina, hablando a través de Bajaola, dicen, ustedes están perdidos, nunca me reconocieron a mí. Después les dice, ruiseñores, yo no soy ni de Medina, ni de Meca, ni de Bagdad, ni de Siria. No soy. O sea, la belleza divina no pertenece a ninguno de esos lugares. Más bien, de vez en cuando viajo a través de las tierras y observo. En un momento me presenté en Egipto. En otro momento me presenté en Belén. En un momento me presenté en Arabia. Ahora estoy en Irak. En otro momento estuve en Shiraz. Y ahorita estoy en Edirne, donde reveló esta tabla, ¿no? Entonces, esas referencias que hace a Egipto, Belén, es por eso, ¿no? En Egipto surgió Moisés, en Belén surgió Jesús. Es como que la belleza de Dios se presentó en el cuerpo de Jesús en Belén. La belleza de Dios se presentó a través de la persona de Moisés en Egipto, Mahoma en Meca, Medina o en Arabia en general, el Bab en Shiraz y Bahá'u'lláh en Bagdad, en Irak, y en Edirne, que es cuando está escribiendo esta nueva tabla. Entonces aquí Bahá'u'lláh está diciendo a los seguidores musulmanes, señores,
ustedes no han reconocido mi belleza, pero no está hablando la persona de Bahá'u'lláh, sino que está hablando la belleza divina representado en su persona, ¿no? Que es obvio que ustedes no me reconocieron a mí, porque si me hubieran reconocido en ese tiempo, ahorita reconocer, porque soy yo, ¿correcto? O sea, si tú reconoces a Moisés, pero amas la persona de Moisés, van a pasar 5.000 años y vas a seguir amando a la persona de Moisés. Y viene Jesús y lo haces a un lado, porque no es Moisés. Pero si Moisés trae una luz y tú reconoces esa luz, y viene Jesús y trae esa misma luz, entonces, si tú te fijaste en la luz anterior, vas a ver que es la misma luz y vas a creer en Jesús. Y cuando venga Bahá'u'lláh, vas a ver que es la misma luz, que no es otra. Entonces, la esencia de la rosa es la que está hablando, ¿no? Yo no soy Moisés, ni Jesús, ni Mahoma, ni el Bab, ni Bahá'u'lláh. Soy la esencia que un día estuve en Moisés. Esta dice, un día estuve en Egipto, otro día en Belén, ¿no? Dice, yo soy la esencia divina que un día estuve, me presenté a través de Moisés y otro día a través de Jesús y así sucesivamente. Y en este momento me estoy presentando en Edirne a través de la persona de Bahá'u'lláh. Pero esa esencia es la que la gente debiera tratar de conocer o reconocer. Si tuviéramos el pulso, tuviéramos el gusto por la belleza divina, al nomás verla, la reconocemos, pero no. Nosotros el gusto lo tenemos por la persona de Moisés. Por eso que los judíos ya pasaron 3.500 años y siguen a Moisés, siguen diciendo que Moisés es todo. Pero esa belleza divina, cuántas veces más se presentó y no han creído en ella. Se presentó con Jesús, se presentó con Mahoma, se presentó con el Bab, se presentó con el Bahá'u'lláh y no, ahí están. ¿Por qué? Porque siguen amarrados a la tierra donde nació la belleza, pero no a la belleza en sí. Entonces, Bahá'u'lláh sigue diciendo en la tabla, dice, ustedes, dirigiéndose principalmente a los musulmanes, pero en la metáfora está hablando a los ruiseñores, ¿no? O a los falsos ruiseñores metafóricos. O sea, los que debieran ser ruiseñores, pero no lo son falsos, porque no tienen gusto por la belleza de la rosa, ¿no? Porque si fueran ruiseñores, tendrían ese gusto por la rosa y le reconocen su fragancia. Entonces les dice, pero si ustedes son famosos por su amor por mí, me imagino que aquí es sarcástico, ¿no? Pero aparentemente me están ignorando. O sea, ustedes se golpean el pecho de que aman la belleza de Dios, pero he venido yo y me están ignorando. O sea, es obvio que ustedes no son ruiseñores, en realidad son cuervos.
que intentan, han aprendido a imitar a los ruiseñores. O sea, aquí está diciendo a todos los que golpean el pecho, hablando de Dios día y noche, que ustedes no son ruiseñores, no están gorjeando, no están cantándole a Dios. Lo que ustedes están haciendo es graznido de cuervo. Ustedes están vagando en la tierra de ilusión, les dice, de ilusión y obediencia ciega. Es decir, ustedes obedecen a cierta corriente por el hecho de que su papá o su mamá le dijeron que así es, ¿no? Y se están privando del jardín bendito de la unidad divina por esa imitación ciega. Y le dice, entonces les dice, veo que no tienen gusto por la esencia de la rosa. No sé, no tienen gusto por la rosa, sino por otras cosas, ¿no? Son cuervos. El cuervo no desarrolla ningún gusto por ninguna fragancia de ninguna rosa, ¿no? El cuervo tiene otros gustos y busca otras cosas. Es feliz con otras cosas. Pero si ustedes fueran ruiseñores, les dice, fácilmente habrían reconocido a la esencia, a la fragancia que hay dentro de mi esencia. Y se acercarían a buscar esa fragancia en mí. Pero no, son cuervos. No han desarrollado el gusto por la esencia de la rosa. Entonces, cuando llega ahí, Bajaola hace un cambio de metáfora. Hace un cambio de metáfora. Como lo que está diciendo es metáfora, ¿no? En esa metáfora, Bajaola representaba la rosa y los seguidores eran los ruiseñores. Pero desde este momento comienza a contar otra metáfora en la cual Bajaola ya no es la rosa, sino el ruiseñor, y su competencia, su anticristo, su enemigo, ¿no? Su medio hermano, Mirza Yahya, lo compara con el cuervo. Y hay un búho que está en medio tratando de decidir a cuál de ellos tiene que creer. El búho tal vez representa a nosotros, ¿no? Que somos como el público que tenemos que ajustar a ver quién tiene la razón. Entonces aquí habla, dice, le dice a los ruiseñores, ¿no? Dice, les voy a contar el cuento del búho que una vez le dijo a un ruiseñor que los cuervos cantan más bonito que tú. Ojo, repito, aquí hay un cambio, se pasa a otra metáfora en la cual Bajaola ya no es la rosa, sino aquí es ruiseñor, porque canta bonito, pero hay un cuervo que se está queriendo pasar por ruiseñor. Y hay un búho que es como el público engañado, que el búho le dice al ruiseñor, ruiseñor, el cuervo canta mejor que tú. Entonces el ruiseñor le responde al búho, le dice, ¿por qué eres tan injusto? ¿Por qué cierras los ojos a la verdad? Cada pretensión al final requiere
una justificación. Y cada afirmación que tú hagas requiere de una evidencia, un razonamiento. ¿Por qué me juzgas así? ¿Por qué dices que el cuervo canta mejor que yo? Si tú quieres, aquí estoy yo y ahí está el cuervo. Que cante él y canto yo y vas a ver quién canta más bonito, ¿no? Entonces Bahá'u'lláh le dice al público que aquí estoy yo y ahí está Mirza Yahya, mi enemigo. Pues que él exponga su punto de vista, yo expongo mi punto de vista y ustedes juzgan quién está hablando mejor, quién tiene mejor argumento. Mi parecer, nunca existió ese debate entre Bahá'u'lláh y su medio hermano, su enemigo Mirza Yahya, pero hay evidencias de que Bahá'u'lláh sí sugirió que se reunieran y resolvieran sus diferencias o que hicieran un debate, ¿no? En las cartas y en los pasajes de los escritos de Bahá'u'lláh dirigidos a Mirza Yahya, hay varios pasajes donde Bahá'u'lláh le invita a acercarse y resolver las diferencias y que a obedecer. Y algunos seguidores de Bahá'u'lláh han relatado que Bahá'u'lláh varias veces expresó su deseo de reunirse con Mirza Yahya para discutir y hacer un debate, pero Mirza Yahya era bastante cobarde y nunca se presentó. Entonces, esto es como una alusión a ese intento de debate que tuvo Bahá'u'lláh y que Mirza Yahya no tuvo valor de presentarse porque sabía que iba a perder. Entonces el búho responde en la metáfora, ¿no? El búho responde al ruiseñor. Dice, esta sugerencia es inaceptable. O sea, el hecho de que cante él y canto yo y tú ves cuál canta más bonito, ¿no? Es inaceptable, le dice el búho. Porque yo escuché una melodía encantadora, lo escuché desde un jardín, ¿no? Que salía una melodía. Después, averiguando quién había cantado, me dijeron que era el cuervo el que estaba cantando la melodía. Es más, de repente vi a un cuervo salir de ese jardín. Y por eso yo supongo que la melodía la cantó el cuervo. Repito, el búho dice, es inaceptable ese debate que tú quieres hacer con el cuervo porque él ha presentado pruebas. Es más, yo escuché una hermosa melodía que salía de un jardín y al rato veo a un cuervo que iba saliendo de ese jardín. Y por eso el búho cree que la melodía la estaba cantando el cuervo. El ruiseñor le dice, búho, esa no era la voz del cuervo, era yo. Insisto, en este momento que cante él y canto yo. Y tú dirás, ¿quién canta más bonito? Pero el búho insistió, no voy a retroceder
en mi posición. Tu oferta es rechazada, no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque mis antepasados eso mismo creían y yo voy a seguir creyendo en mis antepasados y compañeros. Es más, el cuervo ha presentado pruebas documentales y ahí está, con sus pruebas documentales. Es decir, en lugar de que cante y yo cante, ¿no? Que el ruiseñor cante y el cuervo cante, no. El búho está juzgando que el cuervo ha traído pruebas documentales. Dice, ruiseñor, si fuiste tú quien cantó, entonces, ¿por qué el cuervo fue quien ganó fama? Es decir, Bajaola era el que había cantado la melodía, o sea, de él salió, pero quien se hizo famoso fue el cuervo. La gente creyó que es el cuervo el que está cantando. Pero entonces el ruiseñor le contestó, le dijo, usted es completamente injusto. Lo que pasa es que el odioso cazador, es decir, mis enemigos externos, me había atrapado y en mi espalda estaba la espada de la tiranía. Esa es la razón por la que el cuervo se hizo famoso, porque yo estaba preso, yo estaba oculto. Yo me oculté en lugar de estar totalmente manifiesto y estuve en silencio en lugar de estar cantando mis melodías, ¿no? O sea que el cuervo, en lugar de cantar una melodía, presentaba pruebas documentales, obviamente falsos, ¿no? Argumentos falsos. En lugar de hacer algo hermoso que demuestre su calidad, más bien trataba de traer pruebas falsas para demostrar la falsedad del ruiseñor. Ahora, también sucede que Bahá'u'lláh cuando estaba en Irak se retira 2 años a las montañas porque había mucha hostilidad y mucha rivalidad con este Mirza Yahya. Entonces Bahá'u'lláh salió 2 años fuera y dejó a Mirza Yahya actuar para ver si, para que la gente supiera que él no es capaz de liderar a la comunidad. Y quedó demostrado, obviamente. Y a eso está haciendo alusión Bahá'u'lláh, ¿no? Que me oculté, que se ocultó. Después dice, esos oídos que ustedes poseen son capaces de distinguir entre el canto del todo misericordioso, distinguirlo del graznido del cuervo. Es decir, ustedes, señores, tienen capacidad, Dios les ha dado capacidad para distinguir entre el canto del todo misericordioso que hay en mí y el graznido del cuervo que está en él. Si quieren oír la verdad, tienen que recurrir a su capacidad, ¿no? Que Dios les ha dado para poder distinguir. Es decir,
Si uno borra sus prejuicios y su vana imaginación, tiene capacidad para reconocer la melodía de Dios. Cuando termina este giro en la metáfora, después regresa otra vez como Rosa y vuelve a dirigirse a los primeros ruiseñores, ¿no? Entonces le dice, ustedes ruiseñores son exactamente como ese búho. No comprenden, no transforman una ilusión en 100,000 certezas. Es decir, ustedes se imaginan cosas, pero no son cosas certeras, ¿no? Escuchen el consejo del amigo y no miren el rostro de su amor con los ojos de un extraño. Conózcanme por mí mismo y no por el lugar donde he nacido. Es decir, conozcan la belleza, conozcan la esencia divina que hay en mí y no el hecho de que yo sea Mahoma o Jesús o Bahá'u'lláh o que haya nacido en Medina, en Irak o en Belén. Entonces, dice, ellos conversaban, en eso estaba, cuando de repente desde el jardín bendito que pertenece a Dios, llegó un ruiseñor iluminado con un adorno divino, gorjeando un canto celestial. Ese ruiseñor se ocupó dando vueltas alrededor de la rosa y dijo, a pesar de que ustedes tienen la forma de ruiseñor, por algún tiempo se han asociado íntimamente con los cuervos y sus características se han hecho evidentes en ustedes. Su lugar no es este jardín. Váyanse, aléjense. Esta rosa espiritual es el centro alrededor del cual vuelan los ruiseñores del nido divino. Ustedes no pertenecen a este jardín. Aléjense, váyanse. Entonces aquí Bahá'u'lláh está expulsando a sus enemigos de la comunidad Bahá'í. Es decir, está expulsando. Se sabe que en Edirne se realizó la completa separación y expulsión de Mirza Yahya, Sayyid Muhammad y todos los seguidores de ellos, los violadores de la alianza, fueron expulsados de la comunidad Bahá'í. Entonces, en esta parte de la metáfora está plasmando la expulsión de los enemigos, o sea, los que aquí han sido nombrados como cuervos, ¿no? De la comunidad Bahá'í. Y este hecho se dio en Edirne, ¿no? En la estadía de Bahá'u'lláh en Adrianópolis, que Bahá'u'lláh expulsó a Mirza Yahya, a Sayyid Muhammad y a todos sus seguidores los expulsó de la comunidad Bahá'í. Entonces, el final de la tabla deja instrucciones para gente como nosotros, ¿no? Yo lo tomo para mí.
Después dice Bajaola, entonces, ruiseñores humanos, hagan todo lo posible para reconocer al amigo. Protejan la rosa del jardín celestial de sus enemigos. Es decir, los amigos de la verdad deben armarse con el servicio y salvaguardar en los pueblos del mundo de la conspiración y la hipocresía. La hipocresía de los fomentadores de disensión. Deben aparecer entre la gente, adornados con respeto y humildad. Eso me lo está diciendo a mí, ¿no? Deben aparecer entre la gente, adornados con respeto y humildad. Y todos los demás atributos de Dios. Entonces, señores, ruiseñores humanos, hagan todo lo posible para reconocer al amigo, o sea, para reconocer a la esencia que hay dentro de mí. Protejan la rosa del jardín celestial de sus enemigos. Es decir, compórtanse bien para hacer quedar bien a esa rosa, ¿no? Es decir, los amigos de la verdad deben armarse con el servicio y salvaguardar a los pueblos del mundo de la conspiración y la hipocresía de los fomentadores de disensión. Deben aparecer entre la gente adornados con respeto y humildad y todos los demás atributos de Dios. Entonces, esa tabla termina haciendo recomendaciones a los que creemos ser ruiseñores que estamos alrededor de esa rosa que es Bajaola. Y en realidad, para nosotros los Bahá'ís, la belleza de Bajaola, la belleza de Abhan, la bendita belleza, representa esa frescura, esa fragancia divina para esta época de la humanidad. Y no es otro que la misma belleza que apareció en Mahoma, en Jesús y en Moisés y en los demás mensajeros, ¿no? Bueno, esto digamos lo que yo quería compartir con ustedes. Si alguien desea agregar algo, pues adelante. Rush, Adelante. muy bonito el tema, honestamente. Creo que agregar algo, hay muchas otras cosas más que alrededor del tema podríamos agregar y nos ayudaría todavía a comprender más, ¿verdad? Como cuando en los escritos dice también que el verdadero buscador debe estar ante todo libre de odio y amor en su corazón, ¿verdad? Porque por ese mismo amor a la persona de Moisés, los judíos mataron a Jesús. Entonces, yo creo que, como vuelvo a repetir, hay muchas cosas que podrían ayudarnos todavía a comprender. Sin embargo, yo creo que pasaríamos toda la noche
sobre alrededor de ese tema, que hay muchísimas cosas, pero sin embargo, yo quiero agradecerte que fue un tema que nunca lo había escuchado. Muy, muy interesante, muy bonito. La metáfora y cómo Bajaula muy con mucha como elegancia, tipo poesía, pues se dirige a los cuervos, a los ruiseñores y a la flor, ¿verdad? Entonces, gracias, excelente tema. Muy bien, muy bien. Me alegro de que les haya gustado. ¿Alguien más quisiera decir algo? Yo también, señor Kurosh, pues siempre felicitarlo porque un tema muy bonito realmente. Nunca había escuchado algo así y me parece muy bonito para reflexionarlo también, para abrir el corazón. Muchas gracias. Vale, entonces, Víctor, Hola, hola. Gracias porque nunca había leído esa tabla. Muy bonita. Sí, todas las tablas de Bajaola nos hablan de una enseñanza, pues. Y esa, una gran enseñanza. Gracias. sí, la verdad es que así como, por ejemplo, Jesús solía dar muchas metáforas, ¿no? Él los llamaba parábolas. Eh, por ejemplo, parábola de la viña, un montón de parábolas, ¿no? Que era una forma de cuento, una forma poética, ¿no? A veces de representar las verdades divinas de tal manera que uno las pueda comprender, ¿no? Bajaola utiliza mucho la metáfora de la rosa y el ruiseñor. En algunas metáforas, él es la rosa y nosotros somos ruiseñores, ¿no? Pero en otras metáforas, él es el ruiseñor, ¿no? Y Dios ha de ser la rosa, ¿no? Es decir, él es ruiseñor por su habla, ¿no? Por cómo expone las cosas. Por ejemplo, en la tabla de Ahmad, él aparece como ruiseñor, ¿no? Y así, ¿no? Entonces son metáforas, no es que uno se va a quedar con una de esas metáforas como la verdad pura, no, son una manera de explicar las cosas, ¿no? O sea, yo lo que comprendo de esta metáfora es que, señor Caifás, si usted está firmando la sentencia de muerte de Jesús, es porque tú no reconociste la belleza que está dentro de Jesús, porque ni habías reconocido la belleza que estaba dentro de Moisés. Por eso es que no lo estás reconociendo, ¿no? Por eso es que lo estás condenando. Entonces muchas veces oímos mucha gente que rechaza la palabra de Bahá'u'lláh, pero trayendo 1000 argumentos, gritan hasta en los mercados, ¿no? Eso es graznido del cuervo, porque ellos se están haciendo pasar por ruiseñores, ¿no? Que en realidad nunca reconocieron la belleza ni de Jesús, ni de Moisés, ni de Mahoma. Por lo tanto, cuando ven al Bab, a Bahá'u'lláh, no reconocen. ¿Por qué? Porque ellos están enamorados de, del nombre de quien representó a Dios, pero no a la belleza de Dios representada en ellos. Si eso hubieran visto, reconocen a cualquiera que lo traiga, ¿no? Porque es eso mismo, es eso mismo. Obviamente no tan fácil como para que la gente lo aprenda, sino uno tiene que ser puro para poder reconocer la belleza que es la misma, ¿no? Dentro de todos los mensajeros de Dios. Bueno, ¿alguien más? Sí, Perdón, Kurosh, yo sí. yo llegué tarde. ¿De dónde puedo encontrar esta tabla? ¿O Es que la todavía no está tabla, traducida? yo no sé si está traducida o no. Yo la tabla
la he leído en persa, ¿no? Y he tratado de explicarla, no traducirlo porque no soy autorizado, ¿no? Ni jamás voy a ser un traductor autorizado sino que simplemente traté de explicar la tabla, no la he traducido como para poder repartir copias, ¿no? Ok, entiendo. Gracias. Vaya, a la orden. Pero es muy interesante, ¿no? ¿Alguna otra observación? Si no, pues hasta aquí quedamos, nos despedimos. Bendiciones. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Adiós. Hasta la otra semana. Muchas Fuerte gracias. abrazo. Feliz noche. Feliz Feliz noche. Feliz noche. noche. Buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Gracias, Kurosh. Buenas noches, bendición. Buenas noches. Muchas gracias.